Muy bien, vamos a tomar contacto estábamos hablando precisamente de la marcha federal, de todo lo que tenía que ver con la repercusión que había tenido, y vamos a tomar contacto con Mariel Fornoni, directora de la consultora Manager & Fit, que indudablemente es una de las más prestigiosas, sin duda alguna, y marca de alguna manera en su trabajo, cómo repercutió realmente la marcha y otras cuestiones que tienen que ver con imágenes políticas. Mariel, Walter Casamayú, La Tecla en Vivo te saluda, un placer recibirte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias. A ver, ¿yo no te puedo recibir? Sí. Hola. Ahora sí, ahora te escucho. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Un placer recibirte. Estaba leyendo notas de distintos periódicos que tienen que ver con, tu participación y que marcás de alguna manera este trabajo que han realizado con respecto a la marcha federal y a otras cuestiones. Pero la marcha federal ha sido sin duda alguna por ahí un punto saliente de lo que ha pasado el fin de semana, ¿no? Sí, la marcha, digamos, mostró un termómetro, es un termómetro, ¿no?, de parte de la sociedad que está reclamando. Y esto se manifestó de esta manera. Hay otro tipo de manifestaciones. Nosotros lo medimos mensualmente con expectativas, con aprobación de gestión y demás, y lo medimos semanalmente con los índices de optimismo económico y optimismo político que venimos monitoreando desde el principio de año todas las semanas. Y nos va mostrando un poco cómo va variando el humor social. La verdad que el humor social varía constantemente, ¿no? Y en algunos hechos puntuales, denotan un crecimiento o un decrecimiento del humor social fuertemente, y no solo los temas económicos, sino también temas políticos. Claro. Nosotros acabamos de publicar hoy, el domingo, y hoy salió en papel el índice de optimismo, que muestra también una leve caída esta semana. Veníamos con 2 semanas de subidas, después de haber tenido una caída importante en términos de los dos índices, tanto el económico como el político, que muestran un poco esta cuestión del humor social y de las expectativas. De todas maneras, lo que sí se sigue manteniendo es que las expectativas tienen un nivel de percepción mucho más alto que la situación actual. Tenemos más de 10 puntos de diferencia. Es decir, que la gente siente que la situación es complicada, pero hay expectativas positivas. Y después, por otro lado, el tema del liderazgo político, que también ha tenido una leve caída esta semana, pero también tiene algunas, el índice se compone de distintas variables, y la eficiencia del gasto público, por ejemplo, es una variable que está bien ponderada, o la honestidad del gabinete, la aprobación de gestión del gobierno. Entonces, lo que uno ve también en temas del liderazgo es que las expectativas también mantienen una situación de paridad en lo político con la situación actual, con lo cual lo que vemos es que, siendo un gobierno no peronista, que siempre en la Argentina se cree que el liderazgo se va a debilitar con el tiempo, las expectativas siguen siendo de un liderazgo fuerte. Eso es lo que nos permite ir viendo semana a semana cuáles son las debilidades, ¿no? Porque la gente cambia su humor social y está más preocupada, menos preocupada. En términos de lo económico, tal vez el tema del empleo es lo que ha bajado esta semana, la percepción de generación de empleo, y tal vez lo que ha hecho que el índice no haya bajado más es que se moderaron un poco las expectativas en términos de precios. Es decir, la inflación y el aumento de los precios era una variable muy, muy fuerte, baja, y ahora, esto se ha moderado un poco, y entonces el índice ha tenido una baja, pero muy pequeña. Sí, me imagino, esto es semana a semana, ¿no? Indudablemente hay que... Sí, es semana a semana y son muchas variables. Claro. El desempleo, indudablemente, como marcás, es tal vez el punto más saliente en la preocupación de la gente, ¿no? Sí, sobre todo, esta semana que pasó, porque se conocieron los índices del INDEC, se difundieron, ¿no?, los índices del INDEC, y entonces eso genera también preocupación. Normalmente la preocupación de los precios es una preocupación más generalizada, porque es una variable que nos afecta a todos en la circunstancia que estemos. El tema del empleo tal vez afecta a un segmento de la población, ¿no? Porque, si vos sacás estudiantes, jubilados o algunos empleados estatales y demás, no es un tema que
que los preocupe fundamentalmente. Entonces ya se centra en un segmento específico de la población que tal vez que es más vulnerable a poder quedar sin empleo, que está trabajando en el mercado informal, y entonces todo esto lo afecta más, pero no afecta al total de la población, mientras que el tema de los precios sí es una cuestión mucho más generalizada, porque en cualquier circunstancia que te encuentres laboral, bueno, el tema de los precios impacta mucho. Mariel, yo decía hoy en el comienzo de este programa y bien tempranito en la mañana, las mujeres al poder, ¿no? Digo, todas las mujeres son las que llevan tal vez la supremacía a la hora de el análisis de las encuestas, ¿no? Stolbizer, Carrió, María Eugenia, digo, están posicionadas en un nivel muy alto y casi digamos que en forma conjunta, algo que no se daba hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo creo que también acá coincide con que nosotros por lo menos no hemos tenido nunca la corrupción en el primer lugar de las agrupaciones. Este mes fue la primera vez. Claro. Y hace 3 meses subió al segundo lugar, pero la verdad que la corrupción siempre estaba en el cuarto, quinto lugar de preocupaciones. Entonces, esto que la corrupción hoy tenga un lugar tan preponderante también influye en que justamente todas estas mujeres son mujeres que han luchado mucho contra la corrupción, que han denunciado hechos de corrupción. Entonces, hoy vemos, bueno, el caso de Carrió, el caso de Stolbizer, el caso de Ocaña, e incluso el caso de María Eugenia Vidal, ¿no? Entonces vemos un grupo de mujeres haciendo frente a un tema que evidentemente fue una fortaleza y que las identifica a todas ellas, ¿no? Ese es el factor común. Al hoy ser un tema de preocupación muy fuerte, obviamente se revaloriza la figura de todas estas mujeres. Faltaría un referente social, ¿no? Digo, está faltando una mujer desde lo sindical para ya completar el combo, porque después no aparecen los hombres muy... Sí, en el ámbito sindical no hay mujeres. No hay, es increíble, ¿no? Muy... Sí. Porque sería la última pata que le falta como para realmente armar un combo perfecto, y en donde, bueno, de alguna manera dejaría muy mal parado al hombre, que ha perdido terreno en este aspecto, ¿no? Uno analiza las próximas candidaturas y bueno, en todos los lugares y en todos los partidos los tironeos tienen que ver con las mujeres. Sí, que de alguna manera también esto empezó con la ley de cupos, ¿no? Claro. De lo cual por ahí se renegaba, porque se aspiraba a que las mujeres llegaran no por una ley de cupos, sino por mérito propio. Pero bueno, evidentemente esa fue la vía y hoy en día tienen un espacio abierto importante. ¿Y cómo está, Mariela, el tema de la seguridad? Porque obviamente lo del médico, todos estos hechos que han acaecido y han tomado estado público y mediático... Bueno, sí. Sí, evidentemente, la inseguridad como problema es un problema que aparece en el tope de las encuestas, apareció en el tope de las encuestas durante 12 años en primer lugar, interrumpidamente, ¿no? Ahora los temas económicos y los temas de corrupción y demás son como temas que han surgido en estos últimos años, y entonces han tapado de alguna manera la inseguridad como ese primer problema, pero durante 12 años la inseguridad fue el principal problema de los argentinos. Y no es que se haya mejorado, lo que pasa es que tal vez la gente hoy, como ese es un tema que siempre ha estado y que tampoco nunca se ha resuelto, está como, bueno, hoy aparecen como temas más acuciantes que tienen que ver con los temas económicos, pero la verdad que la inseguridad siempre fue un problema. El tema es que es como que ya la gente no tiene muchas expectativas de que se resuelva, es como un tema que sí está ahí, es importante, es grave, pero es como que ya no hay muchas expectativas de que alguien lo resuelva. De hecho, ha habido muchas elecciones sucesivas donde evidentemente no se había solucionado el tema de la seguridad, ni muchísimo menos, y sin embargo no ha sido un factor determinante a la hora de elegir, ¿no? Sin dudas, es indudablemente uno de los puntos en donde la gente parece que está entregada, ¿no? A que nadie lo va a solucionar. Hay como pocas expectativas de que alguien lo solucione. Ahora en la consultora está más entretenido, porque antes me imagino, me ha tocado trabajar en alguna y siempre era el tema de los candidatos, de los posicionamientos. Digo, ahora se abrió el abanico, ahora ya interesan otras cuestiones. ¿En qué van a trabajar en estas semanas que vienen? Mira, nosotros tenemos una encuesta que es la que difundimos, ¿no? Que son los datos nuestros. Sí. No difundimos datos de clientes. Entonces, en esos datos, bueno, nosotros seguimos monitoreando obviamente la aprobación de gestión, de imagen, de los candidatos y demás.
pero vamos midiendo temas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con las expectativas, que tienen que ver con las preocupaciones, que tienen que ver con las problemáticas de la gente, y medimos temas coyunturales, los que se han desarrollado durante ese mes. Tal vez el mes pasado medimos un poco el tema de tarifas, que lo venimos midiendo desde hace ya varios meses, el tema de la reforma electoral, es decir, temas coyunturales que son los que ocupan la agenda de ese mes, desde lo periodístico y desde los temas de agenda del gobierno y del Congreso y demás. Y bueno, vamos viendo un poco cómo es la opinión de la gente en relación a esos temas. Si se confirma el paro del 23, o por lo menos lo que se comenta de la CGT, tal vez sería un punto para ver hasta qué punto la gente realmente hoy apoyaría un paro o no, ¿no? Porque no sé cómo sería la historia. Sí, en general lo que uno ve en relación a esos temas, tanto los temas de los paros como los temas de los cortes y este tipo de cuestiones. Está en contra la gente. Es que, claro, a ver, la gente comparte el reclamo. Claro. En términos generales, ¿no? O sea, en algunos casos más, en algunos casos menos. Pero comparte el reclamo, pero a veces no la metodología, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay un corte de ruta o hay un corte de calles que dificultan, a la gente, o un paro de transporte, que también hay gente que tiene que ir a trabajar y no tiene recursos para hacerlo en un auto o en un taxi, este tipo de cosas, ¿no? O un paro docente que tal vez complica. Entonces, no es que la gente no esté de acuerdo con el reclamo, comparte el reclamo, lo que pasa es que siempre la metodología le dificulta más la vida al que más lo necesita en general, ¿no? Claro. Y ese es un poco el cuestionamiento, y sobre todo, también si estamos en un momento en el cual el país tiene que despegar y tiene que producir y la verdad que un paro significa una pérdida de dinero enorme que la gente considera que no debería darse en este momento, en términos generales, ¿no? Seguro. Vamos a ver, llegado el caso, qué es lo que manifiesta la gente. Pero en términos generales pasa esto. Está claro. Mariel, la verdad te agradezco el contacto, una de las consultoras que más ha crecido y que tiene un gran prestigio, así que para nosotros nos honra que nos atiendas y poder darle este panorama a la gente también, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Un placer, Gracias, Mariel Fornoni, directora de la consultora Manager and Fit, muy interesante, muy interesante. Sí. Y la verdad que para sacar conclusiones, ¿no? Las mujeres al poder. Así es la historia, o por lo menos las mujeres han ganado a la hora de hablar de imagen positiva en muchos casos, en otros más o menos, porque Carrió digamos que tiene mucha imagen positiva, pero también mucha negativa, pero sí ha crecido, se mantiene mucho María Eugenia, ha crecido mucho Stolbizer, Ocaña como otra persona todavía importante también, claro. Ocaña ha sido otra de las personas que ha crecido mucho en su imagen. Un Stolbizer que de cara a las elecciones todavía no se sabe para qué lado tira, ¿no? Si bien la semana pasada se confirmó que estuvo con Massa y estoy en el lugar donde tengo que estar, creo que sin lugar a dudas la figura de ella está en un ida y vuelta que todavía no está definido, porque es así. Lo que pasa es que hay muchas cosas que van a pasar todavía y en donde se van a tomar distintas definiciones, porque por un lado, por ejemplo, Massa no está de acuerdo con dividir La Matanza y creo que no va a apoyar ese proyecto que es del GEM, y de alguna manera esto no creo que le caiga muy simpático a Margarita. Por el otro lado, Margarita muy cerca de Macri por momentos, pero da la sensación que puede estar cerca de María Eugenia Vidal, pero no de la ideología que tiene que ver con ella. Pero bueno. Tampoco le queda mucho tiempo, en algún momento va a tener que definir. No, nunca ganaron elecciones, esto está claro. Pero son legislativas. Cuando las elecciones son legislativas, ahí ganan mucho terreno Carrió, Stolbizer y demás. Cuando son presidenciales o cuando son definitorias, ahí casi que desaparecen. Y esto es un tema para analizar, por qué pasan estas cosas. Pero bueno, la imagen y la consultora dan de alguna manera una sensación de que hay temas que no estamos alejados, que preocupan a la gente y que indudablemente se reflejan en este tipo de cosas. Y el análisis post-marcha, ¿no? De lo que ha sucedido, el reflejo de algo que hemos hablado durante la mañana. Y como ella bien decía, Mariel, la caída del optimismo, la caída del humor social, levemente, lo marcó ella, levemente, pero va cayendo levemente ya hace un tiempito, ¿no? Y sí, lo que pasa es que si a esta altura Macri pierde liderazgo y pierde de alguna manera esa esperanza con la que se encendió en el comienzo,
es delicado, porque van nada más que menos de 10 meses de la presidencia, si mal no saco la cuenta. Sí, 9 meses. 9 meses y parto, pico ya. Sí. En realidad, bueno, si en 9 meses ya perdés gran parte del liderazgo y comienzan a aparecer otras imágenes importantes, como la de María Eugenia, por ejemplo, que lo ha superado ampliamente, es preocupante. Es preocupante, ¿por qué? Porque por lo general en el primer año los presidenciables se mantienen en un muy buen nivel, pero claro, el desastre económico o que lo que hoy se vive, más las tarifas y todo lo que está pasando, ha echado por tierra con por lo menos esa expectativa primaria que se tenía. Sin lugar a dudas, la marcha del fin de semana ha sido una marca importante para el gobierno de Macri. Ahora vamos a esperar a ver qué pasa, si acusa recibo de esto o no. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en vivo. Campamentos educativos recreativos para niños con diabetes. Entre 7 y 13 años de edad. Organiza Cenexa. Facultad de Ciencias Médicas. Informate en el Servicio de Endocrinología y Crecimiento del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Campamentos educativos recreativos para